Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno, yo estoy acá. Mi nombre es Arely Sarlet, soy tarotista, cartomante y actualmente soy diseñadora de barajas, como las que están viendo acá. ¿Ya? Esta, Oráculo de la Muerte y la Sombra, fue en este caso mi primer trabajo, mi primera baraja, en la cual por supuesto vamos a hablar sobre un tema muy fundamental hoy día en este cuarto Congreso Internacional de Oráculos, ¿ya? Que es el proceso del ser como sujeto espiritual. Voy a proyectar obviamente lo que es la pantalla para que podamos ver acá de lo que se trata, ¿cierto? Vamos a proyectar aquí, ahí está, ¿cierto? Vamos a dejarnos acá un poquito y vamos a conversar lo que significa esto. Yo creo que a muchos de ustedes, ¿cierto? Que están viendo ahora este tema, que es un tema bastante nuevo, por así decirlo, fue creado por mí hace ya unos meses, que es un proyecto que venía trabajando desde hace bastante tiempo y por supuesto lo quería dar a conocer aquí en algún tipo de congreso o en alguna oportunidad. Así que, como se dice, las cosas se dieron, así que vamos a hablar de lo que significa esto. Los invito obviamente a seguirme a mi Instagram, que es @tarot Arelizarlet. Ahí pueden encontrar mayor información con respecto a esto, realizarme alguna duda, consultas, etcétera. Realizo también interpretación de sueños por si alguien se anima, ¿cierto? Para realizar, ¿ya? Así que vamos a comenzar en este cuarto congreso, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. El proceso del ser como sujeto espiritual. Acá vamos a hablar sobre varios temitas, como le digo yo. Varios temas, los cuales obviamente están involucrados bastantes conceptos como la ética, la moral, la historia, el concepto evolutivo, ¿verdad? Y la espiritualidad. Y cómo el ser humano se transforma para ello, ¿verdad? Vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar primero que todo del primer tema en cuestión, que es la historia evolutiva del proceso espiritual. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la historia evolutiva? La espiritualidad tiene una parte importante y forma parte, obviamente, ¿cierto?, de lo que es la dimensión humana, como un elemento fundamental en lo que es nuestra humanidad, ¿verdad? A lo largo de la historia, como seres humanos, hemos ido cambiando, ¿verdad? En el transcurso de la historia y en el transcurso también de nuestras propias necesidades. La historia, como les repito, ha ido variando, ya ha ido cambiando y por supuesto ha ido cambiando nuestra forma de pensar, sentir y también conectarnos consigo mismo y también con los otros, ¿ya? Como aquí en la diapositiva, ¿cierto? Podemos ver que a lo largo de la historia, ¿cierto? Se ha ido manifestando en diversas formas, diferentes culturas que también han dejado su huella, obviamente, en lo que son nuestras creencias. Y ahí obviamente voy a ir explicando a lo que se refiere esto, ¿ya? En este punto, ¿cierto? Aquí trabajamos, que también aparece acá, con la intuición, ¿cierto? Tanto como tarotista, como las personas que nos dedicamos a lo que son las ciencias místicas, como le llamamos, ¿cierto? Trabajamos mucho con esto. Trabajamos también con la convicción, ¿verdad? Trabajamos con estos dos conceptos que también van muy de la mano. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque cada concepto, ¿cierto?, forma parte importante de la presencia evolutiva de lo que es este proceso del ser, ¿ya? Vamos a continuar, ¿verdad? Como para que ustedes vayan viendo. Acá, el primer proceso evolutivo, ¿cierto?, social, comúnmente que nosotros vivimos, son los acontecimientos mundiales que de alguna u otra forma cambian nuestra perspectiva, cambian nuestra forma de ver, o bien el concepto que comúnmente conocemos como paradigma. El paradigma es una forma de mirar la sociedad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué? Porque al minuto
uno, en el primer momento en que el ser humano llega al mundo, su primer vínculo social es la familia, en donde tienen diferentes palabras, jergas, ¿cierto? Costumbres que lo forman la sociedad. Y como acontecimientos mundiales, como por ejemplo que aquí vemos, ¿cierto? No sé, ciertas crisis económicas, una guerra, eh, diferentes cambios sociales, las protestas sociales, las marchas sociales que acá, por lo menos aquí hablando en Chile y también en el contexto latinoamericano, forman parte diario de nuestro vivir. Entonces, eso también repercute en nuestro proceso espiritual, ¿ya? Eso también forma parte de este proceso, porque como proceso espiritual va variando según el lugar y el año en que nosotros también estemos insertos en el lugar, en esta sociedad, ¿verdad? Esta espiritualidad forma parte, ¿cierto? Importante de normas, ideologías, política, religión. Todo eso forma la espiritualidad. Y ustedes dirán, ¿por qué se forma esto, cierto? Porque somos un todo. Y tenemos que tener la concepción, ¿cierto? Que nosotros como seres humanos vamos forjando un comportamiento a medida que la sociedad va avanzando. Y eso también repercute en lo que yo siento y en mi propia creencia, que es mi sustento del alma, ¿ya? A raíz de los eventos sociales, ¿cierto? Como aquí podemos ver, se han producido diferentes tipos de cambios de percepción de lo que es la fe, ¿verdad? Cada ser humano manifiesta su fe de una forma distinta. Y yo no estoy hablando del concepto religioso, no estoy hablando desde si tú perteneces a la iglesia católica o si tú perteneces a una iglesia. Yo no estoy hablando del concepto religioso. Yo estoy hablando de un punto de vista mucho más allá, porque la espiritualidad la vas forjando tú. Tú vas forjando ese cambio. Tú vas forjando esas propias percepciones de tu propia vida en base a tus propias experiencias. Eso es la fe. La fe es el sustento de tu espiritualidad. Hay gente, hay personas que le dan el sustento a su espiritualidad a través de la música, a través del arte, a través del canto, a través de las pinturas. Y en este caso, a través del tarot, y yo le doy sustento a mi espiritualidad a través del diseño. Hay diferentes formas que tú puedes dar el sustento a esto. Ya, no necesariamente tiene que ver con la religión, ¿ya? Por supuesto, aquí vamos a ir profundizando más adelante a lo que en este caso me estoy refiriendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué consecuencias trae lo que es la guerra a los problemas sociales de la espiritualidad? ¿Qué consecuencias creen más o menos ustedes que pueden traer? ¿Cierto? Que me están, en este caso, viendo. Con el transcurso de los años, el tiempo ejerce su poder, ejerce su fuerza, ejerce su cambio, ejerce su modo de vivir. Porque no podemos, no hay una comparación definitiva entre el siglo XX con el siglo XXI, que aquí también lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque cada siglo forma parte importante de un transcurso de la historia, pero que sí nos aporta, ¿cierto? Nos aporta en un ser, como es el concepto que estamos viendo ahora, y en la sociedad. Y ahí se forma un nacimiento de un todo, ¿verdad? Y ahí donde vamos forjando también a través de los años qué es lo que puede fomentar mi espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, ¿cierto? La espiritualidad se veía desde otro concepto, se veía de un concepto más religioso. ¿Por qué? Porque la religión, ¿verdad? Tanto como en ese punto y entre las cúpulas, obviamente, de la iglesia, se trataba bajo ese concepto, ¿verdad? Hoy en día, actualmente no. La espiritualidad se ve desde un concepto mucho más profundo,
de más experiencia humana e individual, ¿verdad? Antes lo basaban a través de la fe que era Dios, hoy en día no, ¿cierto? En el siglo XXI. En un tiempo más probablemente la espiritualidad va a ir avanzando a medida que la sociedad también vaya cambiando. Los valores, ¿cierto? Como la solidaridad, la razón, la conciencia, son fundamentales en el mundo. ¿Por qué? Porque de esa forma nos permite vivir de una forma más reflexiva y más crítica. Yo no estoy hablando del concepto de menospreciar la opinión del otro, no, sino que la espiritualidad surge desde hacia adentro, desde aquí, desde tu propia experiencia, de tu propia vida. Y de esa forma se va agarrando y se va manifestando como una fuerza interna, ¿cierto? Que va ampliando diferentes dimensiones y va alcanzando dentro todo el proceso evolutivo, que son cuatro, que es obviamente la niñez, ¿cierto? La adolescencia, la adultez y la vejez, que en este caso vamos a ver cuatro, porque existen diferentes tipos de procesos obviamente humanos, pero en este caso vamos a ver solo cuatro, ¿ya? Y que cada uno es igualmente de importante para alcanzar el propósito de poder alcanzar lo que es el estado que comúnmente nosotros como humanos buscamos, que es la felicidad, ¿ya? Que ese es el concepto que estamos todo el tiempo tratando de trascender y buscándole la respuesta. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para ti la espiritualidad? ¿Verdad? Entonces, retomando el tema, ¿qué pasa con la religión y la espiritualidad? Esto yo realicé una encuesta hace un tiempo sobre este tema a muchos tarotistas y cartomantes. Si alguien es religioso, ¿verdad? Como Vicky bien dice, y desea incorporarlo a su creencia o a su personalidad, no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Es decir, existen emociones, pensamientos, conductas que se pueden transmitir a través de tu propia enseñanza hacia otra persona, pero sin prejuicios. Porque la espiritualidad es algo importante, es algo, como ya he reiterado, individual. Y gracias al conocimiento del mismo, aporta mucha más fuerza. Es por ello que aquí dice, cuando esto se concreta con la experiencia, el resultado podría ser un concepto espiritual, porque tú vas de la mano con tu experiencia y vas de la mano también con la devoción de tu fe. Y ahí forman uno, ¿verdad? Es como un ejemplo burdo, es como la ciencia onírica, ¿verdad? Con la científica. Son uno. Nosotros somos eso, somos un ser completo. Y eso es lo que estamos tratando, lo que estoy, perdón, tratando de eh, interpretar en este minuto, ¿verdad? Acá, ¿qué consecuencias, cierto, nos trae en este tema los problemas sociales a la espiritualidad? Un ejemplo básico. Remontémonos en América Latina, para las personas en este caso que probablemente me van a estar viendo de España, me van a estar viendo de otros lugares, ¿cierto? De otros lugares. Remontémonos en esta, vamos a correr un poquito más por acá, en este año, remóntense en América Latina en los años 60, que fue uno de los tiempos, por así decirlo, junto con los años 80, más complejos que pudimos haber vivido aquí en América Latina. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque a nivel social estaban existiendo cambios religiosos y culturales y nos estaban distanciando de diferentes temas que es la espiritualidad, que son los conceptos que ya estábamos viendo, que es la solidaridad, ¿cierto? Que es la felicidad, que es el amor, que es el cariño, ¿verdad? En el año 1945, cuando se terminó lo que es, remontamos un poquito más, la guerra, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial, existieron diferentes, en este caso,
puntos de conocimiento, ¿ya? En donde se empezaron a realizar ciertos estudios de qué es la felicidad. ¿Por qué la gente, a pesar de la situación que estaba viviendo, qué era lo que hacía sentir feliz a las personas? ¿Qué era lo que lo hacía volver a vivir? ¿Qué era la espiritualidad? De esa forma ellos se sostenían, de esa forma ellos se agarraban, que era su propia fe. Era decir, estoy vivo, estoy bien, ¿cierto? Tengo que volver a nacer. Y de eso se trata el oráculo de la muerte y las sombras, que también lo vamos a presentar acá, ¿verdad? Acá podemos ver algunas imágenes, ¿cierto?, sobre lo que son los movimientos sociales, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad?, sobre los problemas sociales que también ocasionan un gatillante importante, ¿verdad?, en nuestra propia creencia, ¿ya? Y aquí una célebre frase, ¿verdad?, que dice, explorar y nutrir tu esencia espiritual, ¿cierto?, puede ser como desentrañar un universo desconocido sin explorar, porque todo el tiempo estamos trabajando en ello. Muchas personas creen que el proceso espiritual es algo muy bonito, y no es así. Es en donde tienes que dejar gran parte de lo que tú creías que era correcto para poder mencionar tu propia identidad. Así que no creo que eso sea muy agradable. A lo largo de la existencia, el ser humano experimenta las 4 etapas, ¿cierto? Para ir avanzando, durante las cuales experimentamos cambios tanto físicos, emocionales y también como espirituales. Y aquí es donde llega la transformación espiritual. Infancia. En la infancia nosotros estamos siendo preparados, ¿verdad? Para insertarnos en la sociedad, para insertarnos en el mundo. Nuestra primer vínculo social es nuestra familia, en donde nos enseñan normas, conductas, la forma como tú tienes que vestir, la forma como tú tienes que hablar, la forma como tú tienes que desenvolverte, enseñándote destrezas. Y en donde, por supuesto, también te insertan en la sociedad, que es en un colegio, que es en un establecimiento educacional, y en donde te enseñan el logro de la independencia social. Aquí es donde el ser humano empieza a caminar en su proceso de transformación. ¿Por qué? La adolescencia. Yo subí un post, si ustedes gustan, perdón, verlo, que es en mi Instagram, ya, si es que gustan seguirme, yo subí un post en relación a esto, explicándolo de una forma más variable, así que los invito a seguir. ¿Ya? La segunda etapa es la adolescencia, que es una de las etapas más difíciles y complejas que puede vivir un ser humano, que es el aislamiento social. La hostilidad hacia los valores, el despertar de la rebeldía, el nacimiento de la fuerza espiritual. ¿Y usted por qué? Sí. Aquí es donde nace la espiritualidad del ser humano. ¿Por qué? Porque nace la conciencia de sentirme parte de un lugar. La espiritualidad busca la base de decir, me siento parte de este lugar, soy importante en este lugar, soy parte de este lugar. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son las personas que de alguna u otra forma me pueden nutrir a mí? ¿Para qué vengo a este mundo? Es donde nace el cuestionamiento, ¿verdad? Tal cual como dice acá. Y esa es la base primera del proceso espiritual. Es donde nace el cuestionamiento, es donde nace el por qué estoy aquí en la tierra. ¿Cuál es mi objetivo de vida? Y aquí está este adolescente, ¿verdad? Con esa hostilidad, creando su propia identidad, su propia personalidad, en donde el apellido tanto de su madre como de su padre pasan a segundo plano, porque quieren identificarse con su propio seudónimo, con su propia vida y con su propia historia. Y aquí es donde nace la observación y la respuesta. Etapas, en este caso, número 3, que es la adultez. Acá el ser humano, ¿cierto? Ya está desenvolvido, ¿verdad? Y aquí es donde entra la muerte y las sombras, que está aquí. La muerte y las sombras es un oráculo que yo realicé. ¿Por qué? Porque este oráculo busca interiormente fomentar lo que es el crecimiento
dando base al pensamiento crítico reflexivo, que es lo que busca el arcano 13, o bien la muerte, en donde busca cerrar de alguna forma ciertas puertas que ya no te están siendo satisfactorias. ¿Por qué? Porque estás con el cuestionamiento de tu pasado. ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué es lo que de alguna u otra forma renací? No renací, ¿verdad? Y en donde constantemente estamos dándole cara al dolor, ¿verdad? Como número 3, la adultez. Estamos dando cara constantemente a este dolor, a esta aceptación del pasado. Y estamos constantemente en este limbo, ¿cierto? Para así poder caer en una transformación, que es lo que acá estamos buscando. Pero para eso tiene que haber esto, que es una expresión, tal cual como dice mi segundo oráculo, que es las expresiones automáticas. De eso se trata. Y para ello, ¿cierto? Vamos cayendo en lo que es la participación social y el mantenimiento social, ¿cierto? De sentirme parte de un lugar. Número 4, la vejez. Para muchas personas que no saben ni conocen el concepto del nido vacío, se los voy a explicar así corto. El nido vacío se trata principalmente de la edad en donde los hijos se van de la casa y en donde tú te quedas solo o bien con tu señora o tu marido. Ese es el concepto del nido vacío, en donde ya tú criaste, tú formaste y te quedas tú. Y aquí es donde caen las experiencias vividas. La fe aumenta mucho más, porque de alguna forma hay algo que tú tienes que agarrar, porque sientes vacío, porque tus hijos, tus amistades que ya no tienes, y que esa era de alguna u otra forma tu sensación de espiritualidad, porque te hacía feliz, te hacía sentir vivo. Entonces, desde ese punto, ¿cierto? Existe la culpa y el remordimiento por las cosas que no pudiste hacer, por las cosas que probablemente no alcanzaste, ¿ya? Y eso sucede bastante. Y nos va probablemente a suceder cuando ya estemos viejitos, ¿verdad? Cuando ya estemos en este proceso, ¿verdad? De vida. ¿En qué momento el ser humano adquiere espiritualidad? A medida que pasa el tiempo, cada persona debe redescubrirse todo el tiempo. Cuando ocurren estos famosos eventos canónicos, tienes que crearte de nuevo, transformarte de nuevo, rehacerte de nuevo y muchas veces hasta rompirte de nuevo. Y ahí es donde nace esa sensación, ¿cierto?, de querer vivir otra vez. Este proceso es fundamental, ya que nos ayuda a establecer una estructura de nuestra identidad. La espiritualidad es una esencia, es una necesidad, perdón, esencial para lo que es nuestra vida. Como les dije yo, es el sustento de nuestra alma. Las emociones, ¿cierto? Para que ir avanzando se define como un proceso psicológico que nos permite adaptar, ¿cierto? Como un acto de supervivencia y de esta forma también, ¿cierto? Nos permite como sistema de alarma. Decir, esto es lo que siento en este caso y esto es lo que de alguna u otra forma, ¿cierto? Puedo rehacer y no. Y aquí está la parte más de la cabeza, que es la transformación de la conciencia, que es conceptos como estar insatisfecho, estar más consciente, permitir tu cambio y despertar con amor, ¿cierto? Lo que es tu propia libertad, ¿ya? La mayor incomprensión e incomodidad que puede vivir un ser humano es no tener las cosas bajo su propio control. Y aquí es donde llena el vacío. Llega el vacío que es donde tienes que hacer parte de tu cuestionamiento, en donde tienes que hacerte responsable de tu propia competitividad contigo mismo y en donde a la vez afecta el autoestima. Y eso es lo que le llamamos los duelos emocionales. Los duelos emocionales no solamente caen en el concepto, ¿cierto?, de perder un buen amor, perder un trabajo, perder un amigo, perder lo que tú creías que estaba bien en tu propio proceso. Eso también es un duelo emocional, porque es algo que te permite transformarte. Y cuando tú te vas transformando, eso genera dolor, porque tienes que soltar. Aquí, bueno,
creo que, no sé si se ve bien, pero acá podemos ver los diferentes procesos de alguna forma que nosotros vivimos. Ya lo voy a hacer así como súper para que no esté hablando tanto, ¿ya? La vida, ¿cierto? El primer duelo emocional en vida que podemos de alguna forma tener, que es la muerte de un familiar, de un amigo, ¿cierto? Lo emocional es romper una relación, los cambios de trabajo, las oportunidades, no sé, despidos, exclusión, los ideales, sentirte excluido de tus ideales políticos, la vida de casados, ya eso es como la idealización, ya en lo religioso, ¿verdad? Sentirte excluido frente a ese aspecto, ¿ok? Y el proceso evolutivo es donde cae lo que es el proceso de crecimiento, ¿ya? Si alguien necesita este pago en alguna oportunidad, me lo puede pedir ya porque estoy tratando de avanzar lo que puedo, obviamente, para no realizar esto tan largo, ¿ya? Acá también nos encontramos con diferentes procesos que nos basamos ya a otros conceptos un poco más complejos, que es el cognitivo, ¿cierto? Que es la confusión, el subjetivo, que abrazamos la intuición, ¿verdad? Que es algo que no podemos ver, que sentimos, que es el conductual, ¿cierto? Que probablemente puede ser alguna lesión, algún accidente, algún suicidio, que en muchos casos pasa, ¿verdad? Que es el expresivo, que son las expresiones, el dicho, ya el fisiológico, que son los daños al tejido. Existen diferentes tipos de duelos emocionales, ¿verdad? Que estamos constantemente experimentando y que necesitamos y que también, ¿cierto? Afecta a nuestra propia espiritualidad. El ensayo y el error, que es un concepto que yo quería tocar acá. El sistema educativo actual hoy en día nos ha enseñado que tenemos que ser seres perfectos y no nos podemos equivocar para, en este caso, poder salir adelante. Y eso está totalmente incorrecto, ¿verdad? Por eso hoy en día tenemos miedo de equivocarnos. ¿Por qué? Porque nos criamos con un sistema en donde nos castiga o nos estigmatiza cuando nos equivocamos o incluso nosotros mismos. Es por ello que cuando nos equivocamos tendemos a autosabotearnos. ¿Por qué? Porque existe un patrón de conducta, tanto familiar como también social. Este enfoque también puede obstaculizar el desarrollo de tu propio proceso espiritual, en donde cada estudiante, cada ser humano, ve el fracaso como que se le acaba el mundo y caemos. Pero cada fracaso también forma parte de un aprendizaje y también tiene que ser aceptado y, por supuesto, también tiene que ser superado, ¿verdad? Dentro de este concepto de ensayo de error, vamos forjando la identidad. La adolescencia se puede entender como un periodo de crisis, que es uno de los conceptos o una de las etapas más cuestionadas que tenemos hoy en día y que han sido mucho más estudiadas que otras, en donde existen diferentes apariciones de conductas que están contradictorias, ¿ya? Que es la inseguridad, la rebeldía, el descubrimiento de tu identidad, el perfeccionismo, ¿cierto? Y lo que es la búsqueda de tu propia independencia. La ética y la moral. La ética y la moral, ¿cierto? Se basan en este concepto. ¿Por qué? Porque al momento de desenvolvernos dentro nos enseñan lo que es correcto y lo que no. Y aquí es donde caemos nosotros, comportamiento social. La espiritualidad abarca todas las dimensiones de nuestra vida y también se manifiesta constantemente a través de la alusión de la vida, que es el ascetismo, ¿ya? Existe el ascetismo y el misticismo. ¿Ya? El ascetismo, ¿cierto? Forma parte de lo que es la conducta más social, es la conducta más común, que quiere ver con el perfeccionamiento, ¿verdad? Y el misticismo, no. Nos habla sobre el concepto un poco más interno, que va muy ligado a una relación más directa con nuestra propia experiencia, con lo que yo viví. Es por eso que las personas que nos dedicamos nos dicen que somos seres más místicos. ¿Por qué? Porque basamos nuestra propia experiencia a través de nuestro propio trabajo. Acá podemos ver, ¿verdad? Ciertos puntos y conceptos importantes que nos hablan sobre la diferencia de lo mismo que yo les estaba explicando, ¿verdad? Que acá está la primera concepto que hace alusión, ¿cierto?, sobre la vida, que está alejada de cierta perfección a mí mismo, en donde nos tenemos que hacer parte del lugar. Luego está la otra parte que es la consecuencia también, ¿cierto? O la consecución, ¿cierto? De la relación directa con la divinidad, ¿ya? Y en donde
La divinidad va en base, obviamente, a lo que nosotros creemos que es correcto. ¿Ok? Luego viene el otro concepto, ¿verdad? Que es, perdón, viene el primer concepto que es la ascética, ¿verdad? Que es el astigmatismo, en donde basamos los 3 puntos de etapa, que es el concepto de la vía purgativa, que nos habla sobre la memoria, ¿ya? Luego viene la iluminativa, en donde nos habla sobre el concepto de entendimiento. La vía unitiva, ya no sé si se ve muy bien, pero nos habla sobre nuestra propia voluntad. Ustedes dirán, ¿por qué esta niña está hablando sobre esto? Sí, Tiki. Nosotros somos un proceso de un todo y todo esto forma parte de nuestro propio mundo. Y sin esto, la espiritualidad de alguna u otra forma sería solamente una pincelada del momento. ¿Mm? La maduración del ser. Aquí está este concepto, ¿cierto? Que es igualmente de importante porque, porque va cambiando. Acá nos podemos encontrar con diferentes tipos de emociones, por supuesto, no las voy a mencionar todas, voy a mencionar algunas, ya porque, bueno, no era el tiempo, por supuesto, ¿ya? Acá nos encontremos con la maduración del ser, ¿cierto? Que habla sobre el primer concepto de emoción, que es sorpresa, ¿cierto? Que es la exploración, ¿verdad? Luego viene la alegría, que es la afiliación, y es donde incrementamos nuestra capacidad de aspectos de vida, en donde nuestras actitudes interpersonales, perdón, nuestras relaciones interpersonales, ¿cierto? Lo basamos en una actitud un poco más positiva y favorable hacia los demás. Luego viene el miedo. El miedo lo utilizamos como forma de protección. Y ojo con esto, porque esto también cae en la transformación. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a hacer algo nuevo. Deja que el miedo también avance contigo, porque cuando tú luchas contra el miedo, no tienes la capacidad de cambiar. Tienes que hacerte de alguna forma amigo de tu miedo porque así facilita la aparición de respuestas. Y mucha gente utiliza el miedo como una evitación, como un escape de atención. Todo tiene un límite. La ira. La ira, en este caso, ¿cierto? Forma parte de lo que es una emoción humana. No es mala, pero hay que saber canalizarla. ¿Por qué? Porque la ira moviliza energías, moviliza cosas, sentir, ¿cierto? Moviliza esa cosa que tenemos adentro que muchas veces no nos permitimos sacar, ¿verdad? Que en muchas cosas y en muchas situaciones tiene que ver con esto, con el alma y el espíritu. La ira nos permite movilizarnos, reaccionar, decir, en esto estoy. Igual que la tristeza, aumenta la cohesión con personas, aumenta la interacción consigo mismo y con uno. Cada emoción en el ser humano es fundamental en este proceso, ¿ya? La lucha prolongada. La lucha prolongada se basa también, ¿cierto?, en las emociones, que son experimentadas constantemente como una respuesta a los eventos significativos mundiales y personales de los que son los seres humanos, porque así avanzamos hacia los objetivos, ¿ya? Está conceptos como la supervivencia, los progresos, el bienestar, y ahí es donde viene el llamado reconocimiento propio, porque me hace sentir, ¿verdad? Eso es lo importante. Así que eso más o menos sería con respecto a lo que es mi ponencia, mi presentación. Espero que, por supuesto, les haya podido orientar, les haya podido ayudar, les haya podido hacer algún tipo de sentido. Si tienen dudas, consultas con respecto a esto voy a estar dando, en este caso, más información en lo que es mi página de Instagram. Vayan a seguirme, ya. Por supuesto, muchas gracias por estar en este cuarto Congreso Internacional. Les envío un cariñoso abrazo, saludos. Espero que estén muy bien en el lugar donde estén, ya. Y gracias por su tiempo. Y voy a mostrar algunos de mis, en este caso, trabajo, que es expresiones automáticas, que es un oráculo que como diseñadora lo creé en frente al segundo proceso espiritual, lo cual cierto que es la muerte y las sombras que nos podemos ver acá, que si ustedes necesitan mayor información o realizarse una lectura con mis oráculos, me pueden contactar y yo feliz los oriento. Les mando un abrazo, un beso y que estén muy, muy bien. Y como les dije,
Bienvenidos a tu viaje. Que tengan una hermosa transformación espiritual. Ya recuerden que la espiritualidad es la base de todo. Que estén bien, se cuidan. Ya, mi nombre es Arely Sarlet. Ya, eh, cualquier cosa, como les vuelvo a repetir, me pueden contactar a mi Instagram. Yo feliz les ayudo en lo que sea, en las preguntas, dudas que ustedes tengan en relación a esto. ¿Cierto? Si ustedes quieren, en este caso, conocer obviamente lo que es este Power, ¿cierto? Con mayor tranquilidad, me lo pueden hacer saber. Y eso, pues, que estén muy bien, se cuidan. Bye. Gracias. Bye bye.